Juan, yo te preguntaría, estamos hablando sobre el tema de la corrupción. ¿Se puede acabar con la corrupción? Porque como que hay un debate, hay quienes dicen, con la corrupción no se puede acabar, se puede controlar. ¿Se puede acabar o se puede controlar? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta complicada porque hay varios tipos de respuesta. La prevención es importante, pero ¿en qué momento una sociedad puede empezar a prevenir asuntos que tienen que ver con algo que ya está y que es parte, como ahorita lo decíamos bien en el segmento anterior, es un cáncer? Y cuando un cáncer está avanzado, pues ya no puedes tener prevención. Exacto. ¿No? O sea, ya lo que tiene que hacer es atacar, ¿no? Y tratar de meter correctores, quimioterapia para resolver el asunto. Por lo tanto, creo que va a ser parte, al menos en lo que nos queda de vida y las generaciones que vienen atrás de nosotros, parte de la discusión. Y digo esto porque finalmente los componentes contextuales como los gobiernos, los partidos políticos, las oficinas o las empresas privadas, es decir, contextualmente los lugares donde se da este fenómeno, pues ahí están, ¿sí? Hoy, por ejemplo, si alguna literatura dice que a futuro los partidos políticos pasarán a la historia, lo que tenemos claro es que sigue y va a seguir siendo la democracia representativa nuestro modelo de gobierno y por lo tanto van a existir, van a ser parte de la forma en que nosotros la ciudadanía va a seguir exigiendo que haya cambios, que se erradiquen los caminos, la manera en que se conducen. Y ahí va a jugar, pienso yo, Marco, y con esto voy cerrando la idea, un papel muy importante regresar a la discusión el tema de la ética. Sobre todo ¿Sería el mecanismo de prevención la ética? Me parece que las escuelas deben de jugar un papel muy importante. Las escuelas me refiero a las básicas, secundaria sobre todo, preparatoria, en la idea de que los jóvenes puedan asumirse responsables de sus actos y que tengan incentivos, pero para detenerse, tengan incentivos para pensar si van si se les presenta un caso de corrupción en donde ellos pueden ser partícipes. Y entiendan que optar por la decisión correcta es lo mejor. Es lo mejor. Ahora bien, lo podemos decir aquí como lo decimos en las aulas universitarias, es la parte teórica. Ya a la hora de los hechos es complicado. Un billetón de por medio. Exacto. De 50,000 pesos. Porque al final de cuentas, volvemos a lo que decíamos en el primer segmento, los individuos somos imperfectos, los individuos tenemos muchas tentaciones, se nos presentan muchas tentaciones. Por lo tanto, esto de pensar en que se va a acabar o que podemos acabar con ella implica también la modificación a la forma de pensar de la gente. Y al final de cuentas lo que tenemos es seguir insistiendo en correctivos. Exacto. ¿Sí? Yo quisiera abonar, hay 3 ámbitos en los cuales se tiene que fortalecer, como decían, la prevención, el control y la sanción. No es una de las 3, son las 3 de manera integral con una política pública muy ruda. Así como en algún momento el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico e hizo una cruzada nacional, y después hubo otra cruzada nacional contra el hambre que ya, la verdad, pues terminó en algo más chiquito. Tendría que haber una cruzada permanente contra la corrupción. Tendría que estar en la prioridad, ¿no? Debería de ser el top one, el número 1 de la prioridad, porque a partir de ahí la seguridad, la educación, la salud y todos los ámbitos son defectuosos, ¿no? O sea, sería virtuoso a favor. Y en prevención, yo empezaría, sí, por la familia y por atacar esos niveles tan bajos de ética pública. No estoy hablando de valores familiares, no necesariamente estoy hablando de valores morales. Estoy hablando de los valores que compartimos la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Hay un alcalde o un político que dijo, yo sí robé, pero nada más tantito, y fue premiado ganó las elecciones en su Arrasó, estado, ¿no? es más. Arrasó, ¿no? Sin embargo, o sea, es decir, en ética pública que compartimos todos, no tenemos la corrupción como algo que rechacemos, ¿no? Por el contrario. Sin embargo, si esa persona quemara un estandarte de la Virgen de Guadalupe
o hiciera, o se le revelara, por ejemplo, no sé, un caso de pederastía y demás. O golpear indebidamente a un viejito, a una mujer, a un niño. Esos son los valores de ética pública que tenemos como mexicanos, pues tal vez más sólidos. La corrupción, o más bien el valor de no ser corrupto, de ser honesto, no es. Entonces, creo que ahí tendríamos que empezar como sociedad, y empezamos de la familia y la escuela. Ahora, Guillermo... Y de prevención, la transparencia. Sí. La transparencia no es el antídoto contra la corrupción, ayuda a prevenir una serie de cosas, ¿no? O sea, hay que dejarlo muy claro. Y luego en control vienen reglas, fortalecimiento institucional y, como decía, controlar o quitar esa discrecionalidad y el monopolio de las decisiones, porque regularmente si alguien va a tomar una decisión y lo hace solo, lo va a hacer en función de, y sin controles, lo va a hacer en función de su propio beneficio. Y una adicional, el combate. Si no hay sanciones y si no se mete a la cárcel o no se multa a quienes estén corrompiendo o siendo corruptos, va a seguir. ¿Ustedes se acuerdan de algún personaje corrupto que se haya quedado en la cárcel en los últimos años? Porque han metido gente a la cárcel. Granier está en la cárcel, Raúl Salinas salió. Todos salen, ¿no? Tarde o temprano, por alguna otra razón salió. Pero bueno, está el Bester Gordillo ahí, pero pues quién sabe si vaya a permanecer mucho tiempo. No. Parece más que va relacionada con un tema de ajuste de cuentas político, más que combate a la corrupción, ¿no? Pues es que el sistema así fue tradicionalmente, ¿no? Esos incentivos eran, todos somos corruptos, todos tenemos un expediente ahí en el CISEN o en la Federal de Seguridad. Exacto. Cuidando que, pues si tú no te alineabas al presidente y al partido en aquel entonces, pues simplemente aquí estaba tu expediente que te iba a causar efectos. Luis Estrada nos los ilustra bien en las películas, pues, ¿no? Luis Estrada, la ley de Herodes. Y ahora la dictadura perfecta, ¿no? Y la verdad nos hace falta. Sí, perdón. Por otro lado, o sea, se hace tan complicada a veces la normatividad que también es una trampa para que el jefe en turno, o el presidente o el líder en turno, tenga control sobre ti. Te pueden meter al bote porque te vuelas la lana, pero con la misma fuerza te pueden castigar porque no firmaste un papel. Mira, Marco, que no tenía sentido, ¿no? En nuestro sistema normativo mexicano es más fácil sancionar y meter a la cárcel a quien mete la pata que a quien mete la mano. Exacto. Y aquí sucede todos los días. Los inhabilitados, tú le puedes preguntar a la función pública, le puedes preguntar sobre, y los inhabilitados, sancionados con multa y demás, son personas que fallaron administrativamente en sus decisiones, pero si tú le preguntas cuándo fueron los casos de corrupción en los cuales alguien está inhabilitado por tantos años por un asunto de corrupción, no está. Y además ahí hay otra cosa adicional. Yo sí diría que el ser funcionario público en este país es un atenuante ante la corrupción. Es decir, si una señora que nos está escuchando va y se roba 1 litro de leche o se roba comida, pues va a ir a dar a la cárcel. Pero si un político, por ser político, se roba 10 millones de dólares, no le pasa absolutamente nada y a lo mucho lo van a inhabilitar por 10 años. ¿En quién estás pensando? Gracias. Oye, y si repartes sale más rápido, ¿no? Oye, pero además, ¿cómo les va a doler 10 años inhabilitados sin poder trabajar en el gobierno si te robaste 10 millones de dólares por año? Realmente no pasa nada. Y ahí es donde está esa atenuante. Debería de ser al revés. Por la confianza pública que se te depositó, si tú robas en el gobierno, deberías de incluso ser considerado traidor a la patria. No diría que al paredón, porque estoy en contra de la pena de muerte, pero sí diría que debería ser una agravante de tu función por la responsabilidad Ahora, los pública. Castigados, cuando les preguntas cuál es la razón, te dicen es que me equivoqué. Le aposté a un candidato distinto, no hice caso, no obedecí, y me dejaron caer todo el peso de la ley, pero es difícil y después cuando se averigua si realmente fue un combate a la corrupción, tiene que ver con el combate con otras razones más allá. Mira, es tan natural. Juárez decía, si te acuerdas de esa frase, a mis amigos, gracia y justicia, una cosa así, ¿no? A mis no amigos, nada más justicia. Exacto. Es decir, les puedo hacer el favor a mis amigos y ver si aplico o no aplico la ley en sus casos, pero a quienes no son mis amigos, eso sí, les voy a aplicar toda la justicia encima. Y luego tenemos casos terribles, Juan, aquí, como el caso del incremento, por ejemplo, de las deudas de los estados y los municipios. Eso que es un claro daño al patrimonio de todos y que todos vamos a tener que pagar tarde o temprano, pues prácticamente no se sanciona, porque basta con que se convenza al órgano colegiado del que dependen
para que esto salga, ¿no? El caso de los más notables son los de Moreira, ¿no? 30 y tantos mil millones de pesos, y ahí anda Rubén a todo dar, disfrutando en Barcelona, ¿no? Sí. Pero a lo mejor lo sancionaron con 10 años inhabilitados, ¿no? Vacaciones, en 10 años regreso por otros 10 millones. Cuando se me acabe, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas lo que tenemos en países latinoamericanos y especialmente en México es que la pluralidad se ha convertido en una especie de cómplice. La pluralidad finalmente es cómplice. Es decir, la pluralidad que puede ser un buen contrapeso y que así se empezó a visualizar en los 80, 90, cuando ya se empezó a construir este sistema político que tenemos hoy, se veía como una alternativa de solución para detener o tratar de aminorar estos tipos de fenómenos, en este caso como la corrupción, pero al final de cuentas termina siendo cómplice. A mí me parece muy prudente ver para este tipo de temas de ética, de ética pública, de casos exitosos o incluso de cómo hay sociedades que sí valoran las reglas, que sí saben actuar en determinados momentos y detenerse. Habría que mirar a países como Noruega, ¿no? Países como Dinamarca. Y lo digo porque acá nosotros hemos tenido visitantes, estudiantes. Alguna ocasión conocí a un estudiante antropólogo que venía de Noruega y sucedió un pequeño accidente en Bahía de Quino. A la persona que lo llevaba a conocer Bahía de Quino, una mantarraya lo mordió, ¿no? Algo así, y se le hinchó el pie a esta persona. Pero para ir a la Cruz Roja no quería manejar el estudiante noruego por una simple y sencilla razón, de que se había bebido una cerveza con la comida. Y llega el policía, porque ve y le dice, pues es que le picó a mi amigo, le mordió una mantarraya, y le dice, pues maneje la Cruz Roja, ahí está. No, oficial, no puedo manejar, me tomé una cerveza. No importa, usted va, lléveselo, si no se le va. Pero eso nos dice mucho, vuelvo a insistir, de que sí hay, de que están convencidos de cómo se debe de actuar en determinados momentos, y eso implica un proceso que tiene que ver con muchas cosas indudablemente con la manera en que nuestras sociedades latinoamericanas han ido avanzando. Es un tema más de fondo, ¿no? Ellos sí son conscientes de los efectos permanentes de que no importa, si dices no importa, manejo con cervezas o tomado, pues eventualmente eso se va a generalizar y eventualmente alguien te va a atropellar a ti o a tu hijo borracho, ¿no? O te va a chocar. Incentivando a crear un problema mayor. Claro. ¿No? Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la corrupción. Vamos a regresar dentro de un momento más.